Muy buenas, jóvenes y señoritas. Ahora estamos empezando con la clase asincrónica 2, ¿no? Nos toca la unidad 3, responsabilidad por la función pública. Está dentro de la ley 1178 y los decretos supremos reglamentarios. Vamos a definir qué es una responsabilidad por la función pública. Es una obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, ¿no? Todo esto se determina tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión, que significa que todo servidor público cuando trabaja tiene que dar un producto de acuerdo a las normas vigentes, sus manuales de funciones que tiene cada institución. Eso es la acción, cumplir con ese mandato. Y omisión es no cumplir con ese mandato de acuerdo a disposiciones legales, que son su manual de funciones, cumplimiento a sus deberes formales, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la acción. La acción es el efecto o resultado de hacer, es la posibilidad o facultad de realizar una cosa. Jurídicamente, la facultad legal de ejercitar una potestad, ¿no? Esa es la acción. Entonces, hablando jurídicamente, hemos hablado, pues significa cumplir con una disposición legal. Y la omisión es la abstención de ser lo que señalan las obligaciones estipuladas en las normas y en criterios establecidos para el desempeño de las funciones de la función pública, ¿no? Entonces, el funcionario público no se acoge a las disposiciones legales ni cumple. Quiero explicarles, ¿no? El funcionario público puede hacer todo. La acción puede cumplir con sus deberes y después hacer muchas cosas para aprender o sea, pero si no hace su trabajo, está haciendo otras cosas, entonces está en una omisión, ¿no? Porque hay muchos funcionarios públicos que hacen su trabajo. Después pueden ayudar al compañero. Eso ya no es omisión, ¿no? Ya cumplió su trabajo. A eso, pero no cumplir el trabajo. La omisión es no cumplir el trabajo. Por si acaso, tengan en cuenta. Y ahí se va la responsabilidad. ¿Antes quiénes responden los servidores públicos? Todos ante sus superiores jerárquicos, hasta el máximo ejecutivo. Los máximos ejecutivos ante las autoridades de las entidades que ejercen tuición hasta la cabeza del sector. Las autoridades del órgano ejecutivo y de las entidades autónomas, de acuerdo a disposiciones legales ante el órgano legislativo, consejos departamentales, consejos municipales o la máxima representación universitaria según corresponde. Y todos aquellos y todos ante la sociedad. Ahí tenemos que responder, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad que tiene todo servidor público dentro de sus funciones. Por eso viene la responsabilidad. Son sujetos de la responsabilidad por la función pública los servidores y las servidoras y los ex servidores y ex servidoras públicas, todos ellos, ¿no? Además, personas naturales o jurídicas, de acuerdo a índole de su responsabilidad y de acuerdo a las funciones que desempeñan, por si acaso, ¿no?
antes de ir. Todos los servidores públicos son responsables de los informes y documentos que suscriben y del ejercicio de su profesión. En caso de los profesionales abogados encargados del patrocinio legal del sector público, son responsables cuando la tramitación de la causa la realicen con vicios procedimentales o cuando los recursos se declaren improcedentes por aspectos formales. Después de todo eso, todo servidor público está en la obligación de exhibir la documentación o información para el examen de auditoría interna o externa. Y las personas privadas con relaciones contractuales del Estado, sujetas al control posterior, deben exhibir la documentación o información pertinente. Para fines de este tipo de control, las autoridades de las entidades del sector público deben asegurar que los ex servidores públicos tengan acceso a la documentación que requieren para su defensa y para demostrar todos sus actos que tuvieron dentro de las entidades públicas, ¿no? Entonces está estipulado en todas las normas y disposiciones legales esos aspectos. No olvidarse, ¿no? Que si son ex servidores públicos, pueden ir a su ex fuente de trabajo y demostrar, si es que tienen procesos, que todo lo que hicieron está dentro del margen y disposiciones legales. Y tienen los funcionarios que están trabajando, autoridades, tienen la obligación, ¿no?, de asegurar que ex funcionarios públicos tengan toda esa información. Ahora, ¿cómo harán? Pueden ir escoltados, no sé, no. Hay muchas cosas de seguridad que sí lo pueden realizar. Bueno, dentro de la ley 1178 existe, esta ley contempla las siguientes responsabilidades: la responsabilidad administrativa, responsabilidad ejecutiva, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Son las responsabilidades que están enmarcadas dentro de esta ley y demás disposiciones legales, ¿no? Vamos aquí a nuestro hombrecito boliviano preocupado por las responsabilidades. Faltan los malosos, ¿no? Y hemos hablado por las responsabilidades de los profesionales. Esta responsabilidad es general, que nuevamente hablamos de la administrativa, los artículos 29, ejecutiva 30, civil 31 y penal 34. ¿No? La acción o omisión contraviene el ordenamiento público. Dentro de la ejecutiva, deficiencias o negligencia de la gestión ejecutiva. Civil, causa daño al Estado valuable en dinero. Ya lo vamos a ver todo eso más profundamente. Y penal, se encuentra tipificado en el Código de Penal. No es responsabilidad cuando demuestre todo lo contrario, ¿no? Si todos estamos correctos, funcionando, en ese caso no existe responsabilidad. Vamos por la primera, que es responsabilidad administrativa. Es cuando el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del sector público. Por tanto, es de naturaleza disciplinaria, ¿no? Aquí estamos explicando qué significa contravenir esa disposición. En la falta que
comete al no cumplir el ordenamiento en una transgresión de las normas, cuando obra en contra de ellas o en fraude de las mismas. El ordenamiento jurídico administrativo está constituido por las disposiciones legales atinentes a la administración pública y vigentes en el país al momento en que se realizó el acto u omisión. El ordenamiento normativo de nuestro país lo constituyen la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias que emanan el órgano ejecutivo, como son los decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones multiministeriales, biministeriales, etc. Y las normas que regulan la conducta funcionaria son de carácter general y específico. En eso está el Estatuto del Funcionario Público y las previstas en todas las leyes. Además, las dictadas por el órgano rector del sistema de administración de personal y las que aplican al ejercicio de los profesionales del sector público, como son los códigos de ética profesional. Las normas específicas establecidas para cada entidad son los reglamentos específicos, manuales de funciones, reglamentos internos, instructivos, circulares, memorandos. Son sujetos de esta responsabilidad todos los servidores públicos y ex servidores públicos. Además, está el ordenamiento jurídico, ¿no? Para que ya lo tengan. Y la responsabilidad administrativa, omisión de procedimientos administrativos. Todos los servidores públicos a nivel operativo y se determina por proceso interno. Y su castigo, sus sanciones son pues multas, suspensión y destitución. Eso ya lo vamos a ver en este instante. Ya. Primero, ¿cómo se determina la responsabilidad administrativa? Es por proceso interno que se lleva a cabo en la entidad por disposición de la máxima autoridad ejecutiva. El proceso interno es un procedimiento administrativo que se inicia por denuncia por parte de cualquier servidor público, de oficio, dictamen de responsabilidad administrativa e informe de auditoría especial. Las sanciones previstas, la autoridad competente aplicará según la gravedad de la falta. Y estas son multa hasta un 20% de la remuneración mensual. Suspensión hasta un máximo de 30 días o la destitución. Y para los ex servidores públicos se deja constancia de su registro y constancia de su responsabilidad para contar con un precedente del desempeño de sus funciones en la entidad. ¿No? En la prescripción de la responsabilidad administrativa, de acuerdo a la ley, fue de 2 años. Pero, aquí está el pero, ¿no? De acuerdo a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, si se encontrara daño económico al proceso, entonces ya cambia de figura y se vuelve responsabilidad civil por daño económico. Y el daño económico no tiene fecha de prescripción, ¿no? Es por ese motivo que no estoy dando hincapié mucho a esto.
La responsabilidad ejecutiva es cuando la autoridad o ejecutivo ha incumplido con obligaciones expresamente señaladas en la ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. Bueno, tenemos quiénes son sujetos de esta responsabilidad, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva de la entidad, la dirección colegiada y los ex ejecutivos. Ya vamos a ver esto. Las obligaciones del ejecutivo señaladas por ley. Es un resumen, ¿no?, de la responsabilidad ejecutiva cuando su naturaleza es de gestión deficiente o negligente por incumplimiento. Sujeto, autoridad o dirección colegiada determina por dictamen del Contralor y la sanción, suspensión o destitución. Y bueno, esto también prescribió los 2 años que concluye la gestión, pero ya les dije, ¿no? Si se determina el daño económico, no prescribe. Ahora vamos a hablar de las obligaciones. Las obligaciones del Ejecutivo son rendir cuentas, no solo de los objetivos a los que se destinaron los recursos públicos, sino también de la forma y resultados de su aplicación. Responder de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones inherentes a su cargo. 8. Incumplir o implantar, en la entidad los sistemas de administración y control y los de planificación. Además, a través de la elaboración y aplicación de reglamentos específicos elaborados en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores. 8. Enviar a la Contraloría copias de contratos y documentación sustentatoria dentro de los 5 días después de haber sido perfeccionados. Entregar a la entidad que ejerce tuición y a la Contaduría General del Estado, hasta los 3 meses concluido el ejercicio fiscal, los estados financieros y el informe del auditor interno adjunto a ellos. Y por último, responder ante la Contraloría General del Estado por el respeto a la independencia de la unidad de auditoría interna, ¿no? Entonces, bueno, muchos dirán, si no se cumple eso, bueno, ya no abarca tanto también el control muchas veces, ¿no? Si no cumple, bueno, pues ya. Depende de cada institución y de cada funcionario. Bueno, ¿cuándo es una gestión es considerada deficiente o negligente? Mira, es cuando no se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos y los sistemas de administración y control, cuando la gestión no ha sido transparente. Las estrategias, políticas, planes y programas no han sido ajustados oportunamente, no son concordantes con los lineamientos establecidos por las entidades cabezas del sector. Y por último, no se han logrado los resultados en términos de eficiencia, economía, eficacia, que son las 3 Es, ¿no?, que conocemos. Por ejemplo,
eficacia y cumplimiento de las metas y objetivos, obtención de los resultados esperados, tanto en calidad, cantidad, ¿no? Es lo correcto. No eficiencia. Eficiencia, relación óptima entre resultados obtenidos y recursos utilizados. Si la elección y la combinación de factores resultó ser la más apta para alcanzar el máximo resultado posible. Y economía. Siempre debemos tratar de economizar lo más posible para que todo nuestras metas y objetivos de la institución salgan como fue planificado, ¿no? Sanciones previstas. Son al máximo ejecutivo de la entidad, a la dirección colegiada y los ex ejecutivos. Las sanciones que se emiten a los ejecutivos o al principal ejecutivo, si fuera el caso, sin perjuicio de responsabilidad civil o penal, si corresponde. Son la suspensión o destitución. ¿Y quién emite eso? El Contralor General del Estado, que es la única entidad pública facultada para determinar indicios de esa responsabilidad ejecutiva. Entonces, lo vemos al Contralor firmando la felicitación o la destitución. Responsabilidad civil. Están los más contentos, ¿no? Aquí. Estas responsabilidades por daños económicos al Estado. Cuando la acción o omisión del servidor público o las personas naturales o jurídicas privadas causen daño al Estado, valuable en dinero. ¿Ya? Para la determinación de responsabilidades se deben considerar los siguientes preceptos, por si acaso. Es civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiera autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado. Es civilmente corresponsable el superior jerárquico cuando el uso indebido fue posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno implantadas en la entidad. O sea que tienen que ver mucho todo eso, ¿no? Además, incurren en esta responsabilidad las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos se beneficien indebidamente con recursos públicos o causen daño al patrimonio de las entidades del Estado. También es cuando varias personas resulten responsables del mismo acto o hecho que causen daño al Estado, serán solidariamente responsables, ¿no? Por supuesto, responsables solidarios. Todos los encubridores, diremos, de esta responsabilidad. Su naturaleza es la acción o omisión del servidor público, ¿no? Que ya hemos explicado. Este es un resumen de la responsabilidad civil, ¿no? Su naturaleza es por la acción o omisión del servidor público o persona privada que cause daño al Estado valuable en dinero.
Está sujeto a servidores públicos, ex servidores públicos, personas naturales o jurídicas privadas. En este caso era la prescripción a los 10 años, pero ahora ya no. Esto ha desaparecido con la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Quién determina esta responsabilidad? Porque nosotros hacemos, los auditores, los contadores públicos, hacemos nuestros informes, pero el que determina es el juez competente, juez coactivo, ordinario o tributario, etcétera, ¿no? Que dicta el dictamen del Contralor, tiene valor de prueba preestablecida. La sanción. Hay mucha sanción aquí, ¿no? Los jueces determinan, pues, ¿no? Hacer y cuantifican el daño. Entonces, el Estado boliviano interpone demandas contra los servidores públicos, los entes de derecho público, las personas naturales o jurídicas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado por los cuales se determinan las responsabilidades civiles y personas que se beneficien indebidamente de recursos públicos, los cuales fueron causantes del daño al patrimonio del Estado. El monto del pago del daño civil puede ser actualizado, ¿sí o no? Bueno, ya está, ¿quién determina, no? El monto del pago del daño civil puede ser actualizado, por si acaso, ¿no? Si el juez o tribunal que conozca la causa al momento de pago actualiza el monto considerando los parámetros del Banco Central de Bolivia y aplica el mantenimiento de valor de los activos financieros en moneda nacional. Ese es el parámetro que se tiene para esta responsabilidad. No corresponde a la jurisdicción coactiva fiscal los aspectos de índole civil, no contemplados en la definición, ni las de carácter penal, comercial, tributario, atribuciones a la jurisdicción ordinaria y tributaria, aquellas que, aunque relacionadas con actos de administración pública, se atribuyen por la ley a otras jurisdicciones. El pago del daño se lo realiza en las entidades estatales. Por si acaso, el daño económico del Estado no libera ni excluye al servidor público, ex servidor público, de la responsabilidad administrativa, ejecutiva o penal, si lo hubiere. ¿Ya? También nos habla de la Constitución Política del Estado, su artículo 324, que no prescribirán las deudas de los daños económicos causados al Estado, junto con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pues en vano vamos a hacernos los locos de pagar muchas cosas. La responsabilidad civil es esa nada más así, daño económico al Estado, ¿no? Ya, está saltando muy rápido. Vamos a la responsabilidad penal.
y otra positiva penal. Ya. Responsabilidad penal. Es cuando la acción o omisión del servidor público y de los particulares la cual se encuentra tipificada en el Código Penal. Consecuentemente y consiguientemente su naturaleza es punitiva, es decir, sancionatoria, ¿no? Entonces va a tener una sanción, que generalmente es la privación de libertad. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Son sujetos de esta responsabilidad los indicios de responsabilidad penal, todos los servidores públicos, ex servidores públicos y los particulares con personas jurídicas o naturales nada más, ¿no? No que no tengan ninguna asociación, son personas que causen daños al Estado. Son sujetos de estas responsabilidades, los particulares. ¿Quién determina esta responsabilidad? Son los tribunales de sentencia con todos aquellos de la acción pública. Juez en materia penal. Y las sanciones previstas están tipificadas en el Código Penal para cada delito, que en general consiste en la libertad la privación de libertad. Esa es la responsabilidad penal. La penal es la más corta para nosotros. Es un resumen, ¿no? ¿Lo que? Naturaleza, acción o omisión tipificada como delito en el Código Penal. Sujetos, servidores públicos, ex servidores públicos y particulares. Quien determina el juez competente en materia civil. Y la sanción penas o sanciones previstas en el Código Penal, que generalmente es la privación de libertad. La prescripción, en este caso ya de acuerdo a los términos del Código Penal. Entonces nos hace más fácil liberarnos. Ahora tampoco la ley es tan mala, ¿no? Nos dice, no, castigo, castigo. Tenemos una excepción. Del artículo 33 de la ley 1178 nos libera de las responsabilidades administrativa, ejecutiva y civil, no penal. Según el artículo 33 de la ley 1178, existe exención de la responsabilidad ejecutiva, administrativa y civil cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiera sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, considerando los riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes en el momento de la decisión o cuando situaciones que fuera mayor incidieron en el resultado final de la operación. Entonces es nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?
Nos van aclarando en esta diapositiva que la normativa es insuficiente, ¿no? Que deberíamos ampliar un poquito más, pero ya se está haciendo los estudios. Tal vez a futuro ya cambiemos, ¿no? Las decisiones públicas influidas por varias variables externas. Las decisiones públicas tienen riesgos. En algunos casos, los servidores públicos pueden adoptar acciones no concordantes con los resultados programados. Todo eso para que la responsabilidad no se caiga con todo el peso de la ley. ¿No? Por todas las decisiones públicas tienen a veces dificultades. Además, existen factores ajenos a la voluntad del servidor público que pueden modificar y hasta contradecir el fin que se quiera lograr, ¿no? Entonces, no tienen que asustarse ante la responsabilidad, más bien hay que dar la cara, estar de frente, no, no hacer cosas que no estén en el ordenamiento jurídico. Tenemos nosotros todos los funcionarios públicos un manual de funciones. Ese manual de funciones sí lo tienen que acatar al pie de la letra, ¿no? Caso contrario, no. Si no acatamos, entonces vamos a estar dentro de las disposiciones de la responsabilidad por la función pública. Entonces, pero si acatamos, no nos hacemos ningún problema, ¿no? Nosotros como profesionales tenemos toda la facultad de acatar todas las disposiciones legales. Tenemos todo escrito para cumplir con todas nuestras obligaciones. Ahora, ¿en qué consiste el principio de prueba de la decisión gerencial que exige la exención de responsabilidad? Para sustentar la aplicación del artículo 33 de la Ley 1178, el servidor público, en forma previa, paralela o inmediatamente de tomar la decisión, debe presentar a su superior jerárquico o los máximos ejecutivos de la entidad y a las autoridades de la entidad que ejerce tuición un informe que justifique y demuestre que la decisión fue tomada para lograr un mayor beneficio o resguardo de las entidades de los bienes, considerando los riesgos propios de la operación. 2, ¿no? Como solución alternativa que a su juicio ofrece más posibilidades de resultados positivos netos, las circunstancias imperantes y razonablemente previsibles, ¿no? Como solución alternativa. Entonces, nos tienen que ofrecer unas posibilidades de resultados positivos que hemos hecho para tomar esa decisión. Como ejemplo, ya unos ejemplos. Primero, de acuerdo a disposiciones legales, no podemos gastar dineros que no sean presupuestados. Punto aparte, no se puede, ¿no? Eso es indudable, indiscutible. Nuestro presupuesto está aprobado y tenemos que desembolsar, si tuviéramos todo el dinero, en el presupuesto aprobado. Caso contrario, estuviéramos contra las disposiciones legales. En los desastres naturales, ya vemos, se caen zonas enteras. El gobierno municipal no ha previsto tantos desastres. Hay presupuesto para desastres, pero no en la magnitud que muchas veces se presenta. Hemos visto, ¿no?, casos en las villas que se hundieron y que un poco más no desaparecen todo. En Pampajasis, ¿no?, ahí arriba, que se bajó al otro lado, Callapa, parece. Se bajó todas unas zonas. Entonces, todo ese movimiento de tierra, todo, tenemos que contratar maquinaria, tenemos que comprar víveres, tenemos que utensilios, hay que llevar a la gente a albergues.
no hay albergues, tenemos que comprar carpas, tenemos que comprar para todo. Y quien compra es la alcaldía. Quien da el dinero, la alcaldía. Demostramos con eso que sí hemos tomado una decisión inicial. Estamos haciendo desembolsos sin imputación presupuestaria, no afectando el presupuesto. Estamos yendo contraviniendo disposición, ¿no? Pero para eso hay algún mecanismo que sí nos autorizan para el desembolso de todo este tipo de desastres naturales y muchos otros desastres, ¿no? Como ahora hemos visto la pandemia, ¿no? Se vio obligado muchas instituciones a comprar medicamentos en general, no es así, ¿no? Para desinfectar, un montón de cosas. No había presupuestado, no se estaba presupuestando tanto. Entonces, pero tenía que tomarse las decisiones ya no más. O se compra o desaparecemos, ¿no? Todos los que estamos. Entonces, la alcaldía va comprando, va haciendo. Actualmente sí, ya deben estar regularizando, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo ya pasó? Imagínense, marzo, abril, que esté todo, hay que comprar y no hay presupuestos reformulados. Todos se fueron a las casitas. Entonces, el presupuesto había que reformular. Tenemos que sacar dinero de otras partidas, hacer esos movimientos. Y son decisiones que sí se toman para demostrar, ¿no?, que nuestra responsabilidad no ha sido de mala fe. Hemos tomado una decisión gerencial en procurar mayor beneficio para toda la ciudadanía. A eso se refiere toda esa parte de la extensión de la responsabilidad, que es el artículo 33 de la ley 1178. Bueno, con eso finaliza este tipo de con las 4 responsabilidades. Si tuvieran alguna pregunta, entonces en las clases sincrónicas vamos a responder. Cualquier inquietud, aclaración, ¿no? Entonces, una vez que lo lean, entonces, ya saben, pueden preguntar cualquier momento. No importa que sea la siguiente, subsiguiente. A veces uno se olvida, uno nota y después se acuerda cuando ya están en los hechos, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar escuchando esta clase asincrónica. Se agradezco mucho, ¿no? Que tengan un buen día. Gracias y hasta luego.